Hola, en este video vamos a tratar una distribución que es bien importante en la teoría de la probabilidad y en estadística, es la distribución normal. Vamos entonces a empezar definiendo cuál es la distribución de una variable de la teoría normal. Luego veremos algunas propiedades de la variable normal y cómo hacer cálculos de probabilidades con la variable normal. De forma general, esa es nuestra agenda para hoy. Empecemos. Entonces, esta es la notación que vamos a usar para decir que una variable aleatoria de x se distribuye de forma normal. Usamos esta n con este estilo. Los parámetros de esa distribución son mu y sigma cuadrado. Vamos a ver ahora qué significado tienen esos dos parámetros. Y entonces, si la variable es normal con esos dos parámetros mu y sigma cuadrado, entonces la forma de la PDF es la que presentamos acá. Y esto es para todos los x que pertenecen a los reales, es para todo el eje de los reales. Bien, entonces aquí a la derecha tenemos una representación gráfica de esa distribución. Vamos a utilizar esta gráfica para explicar algunas de las propiedades que tiene la distribución. Una de ellas, y bien importante, es que mu no es otra cosa que el valor esperado de la variable. Observen que la distribución es simétrica respecto a mu, que es precisamente el valor esperado. Recuerden que el valor esperado para una distribución simétrica es el punto de simetría. Entonces, en este caso, esta es una distribución que es simétrica respecto a su media. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad, por ejemplo, de que la variable tome valores mayores a su media es un medio. Esto representa, digamos, el 50%, un 50%, y de este lado tenemos otro 50%. Bien. Entonces esa es una de las propiedades importantes de la variable normal, su simetría respecto a la media. Otra de las propiedades es que este otro parámetro sigma cuadrado, que lo habíamos resaltado acá como parámetro de la distribución, es la varianza de la variable. Entonces el valor esperado y la varianza de la variable aleatoria normal son los parámetros de la distribución, que observen aparecen acá. Aquí aparece la varianza y acá aparece la media. La media lo que va a definirnos es dónde está ubicada la distribución, ¿cierto? Recuerden que está ubicada, o mejor, la simetría de la distribución es respecto a la media. Y la desviación estándar o varianza lo que nos va a indicar es qué tan angosta o qué tan ancha es esa distribución y qué tan alta es, ¿cierto? La altura y el ancho de la distribución va a estar dada por esa desviación estándar. Una observación aquí bien importante con esta propiedad, y es que cualquiera sea la variable aleatoria normal, es decir, cualquiera sea su media y su desviación estándar o su varianza, la probabilidad de que la variable tome valores entre 3 desviaciones estándar hacia la izquierda o 3 desviaciones estándar a la derecha de la media va a ser de 0.997, es decir, casi todos los datos o si nosotros generáramos números de forma aleatoria con una distribución normal, casi siempre esos números van a estar, no van a estar más allá de 3 desviaciones estándar respecto a la media. Esa es una propiedad bien importante, porque aunque decimos que la distribución normal está definida para todos los reales, es decir, desde menos infinito hasta infinito, pues esta distribución se usa mucho en la práctica para, digamos, variables físicas que no van a tomar infinito, una magnitud infinita o un valor infinito, pero que, digamos, utilizando esta propiedad, pues va a ser posible utilizar esa distribución normal, ¿cierto? O sea, aún así va a ser posible usarla por esta propiedad, porque después, más allá de 3 desviaciones estándar, pues es muy poco probable que la variable tome un valor en ese rango, después de 3 desviaciones estándar respecto a su media. Muy bien. Otra propiedad bien importante que tenemos aquí
es la siguiente, y es que si y es una función lineal de x, y x obviamente es una variable normal, entonces y también se distribuye de forma normal. Nosotros ya habíamos visto propiedades del valor esperado en la que veíamos que si y es una función lineal de x, entonces el valor esperado de y está dado por esto y la varianza está dado por esto. Entonces estos resultados que están acá como parámetros de la distribución realmente no son nuevos, se pudieron haber deducido de la información que tenemos antes. Aquí lo nuevo es que si la variable es función lineal de una variable normal, esa variable tendrá una distribución normal. Esto es algo que vamos a demostrar más adelante. La distribución normal tiene una gran variedad de aplicaciones en la ingeniería, en las ciencias, no solo naturales o exactas, sino también en las ciencias sociales. Principalmente porque hay un teorema en la teoría de la probabilidad que veremos más adelante en el módulo 4, que es el teorema del límite central, que a grandes rasgos nos dice que si una cantidad aleatoria o una variable aleatoria se puede expresar o interpretar como la suma de muchas variables aleatorias que no necesariamente tienen que tener la misma distribución, ¿cierto? Lo importante es que sean independientes. Entonces, la distribución de esa suma, de esas muchas fuentes que aportan cada una una aleatoriedad, esa suma va a tender a tener una distribución normal. Bien, eso es lo que a grandes rasgos nos dice el teorema del límite central, que tiene varias versiones. En algunos se exige que tengan todas las variables que se están sumando a la misma distribución, en otras versiones un poco más flexibles no, pero a grandes rasgos ese teorema del límite central que nos dice que si yo tengo muchas fuentes aleatorias que se están sumando para llegar a una sola variable aleatoria, esa variable aleatoria que es la suma de todas ellas tiende a tener una distribución normal. Y eso es algo que se puede aplicar, por ejemplo, para aproximar la variable binomial. Por ejemplo, la variable binomial podría aproximarse a través de una variable normal e inclusive la variable de Poisson. ¿Bien? Entonces, esto como para dar un ejemplo muy concreto que veremos más adelante en el video de videos de ejercicios resueltos de este módulo, les voy a hablar sobre una aplicación muy concreta en telecomunicaciones. En telecomunicaciones, uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar un ingeniero es el ruido sobre el canal, ¿cierto? Si estamos, por ejemplo, haciendo una comunicación inalámbrica, entonces sobre el canal que estoy transmitiendo esa señal, ¿cierto? Sobre el aire, van a haber varias fuentes de ruido, por ejemplo, tormentas eléctricas o quizás tormentas solares, o también el ruido magnético generado por electromagnético generado por las líneas de alta tensión. Hay distintas fuentes de ruido en el ambiente, naturales o hechas por el hombre, que generan una sola fuente de ruido que va a afectar la onda electromagnética que viaja por el ambiente y que es la que está aportando el mensaje que yo quiero transmitir de un punto A a un punto B de forma inalámbrica. Y esa señal de ruido, que es producto de la suma de muchas fuentes de ruido, cada una de ellas independiente entre sí, tiende a tener una distribución que es normal. Entonces, esa distribución normal es bastante usada en telecomunicaciones para modelar un sistema de comunicación, específicamente para modelar el comportamiento del ruido sobre el canal de comunicaciones. Más adelante, como dije, veremos un ejemplo concreto de esta aplicación, pero es para resaltar el hecho de que esta es quizás la distribución más importante de probabilidad. Es muy usada en distintos campos del conocimiento para modelar variables a veces de las cuales no tenemos conocimiento. Por ejemplo, para modelar, se usa también mucho para modelar puntajes, los puntajes de un estudiante en un curso o de admisión para un examen.
y en muchos otros casos. Bien, entonces en general esta es una distribución bastante útil. Vamos a ver ahora cómo calcular probabilidades usando esta distribución. Antes de ver cómo calcular probabilidades, vamos a verificar o demostrar esta propiedad que vimos antes, y es que si yo tengo una variable que es función lineal de una variable normal, si yo considero que x es normal, como lo vamos a ver ahora, entonces ¿cuál será la distribución de y? Nosotros ya habíamos visto del video anterior que si y es una función lineal de x, sin importar cuál sea su distribución, entonces la distribución de y puede escribirse en términos de la distribución de x de la manera como se presenta acá. Este es un resultado, repito, que ya habíamos demostrado en el video anterior. Bueno, ¿y qué pasa si x tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado? Entonces yo pues simplemente voy a reemplazar, a utilizar este resultado, y entonces llego a que la distribución de y tiene esta forma, ¿cierto? Simplemente estoy reemplazando a x por y menos b sobre a y estoy escalando por 1 sobre a, como lo ven acá. Lo demás tiene exactamente la misma forma que habíamos presentado en esta diapositiva anterior, ¿cierto? Es que esta es la forma de una distribución normal. Bien, entonces simplemente estoy reemplazando la x por, como les dije, y menos b sobre a, y estoy escalando por 1 sobre a. Ahora, esta expresión nosotros la podremos reescribir como la presentamos acá. Entonces, si nosotros reescribimos esta expresión de esta manera, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta distribución que tenemos aquí tiene la misma forma de la distribución normal, solo que con una media y una varianza distinta. Observen que en este caso la media entonces va a ser no mu, sino a veces mu más b, y la varianza no va a ser sigma cuadrado, sino a cuadrado veces sigma cuadrado. Y por lo tanto la desviación estándar ya no va a ser solo sigma, sino a veces sigma. Entonces observen que la forma de esta distribución es la misma que habíamos presentado en la diapositiva anterior, solo que con una media y una varianza distintas. Esto nos permite concluir que si y es una función lineal de x y x tiene distribución normal, entonces y también se distribuye de forma normal, con una media dada por esta expresión y una varianza dada por esta expresión. Recuerden que esta media y esta varianza también son resultados a los que podemos llegar recordando que si y es función lineal de x, sin importar cuál sea la distribución de x, entonces el valor esperado de y es a veces el valor esperado de x más b, y la varianza de y es a cuadrado veces la varianza de x. Observen que eso es lo que tenemos acá. Nosotros sabíamos que el valor esperado de x es mu. Entonces aquí nos queda, como lo estamos viendo, a veces mu, ¿cierto? A veces el valor esperado de x más b. Y lo mismo con la varianza era a cuadrado veces la varianza de x, y la varianza de x es sigma cuadrado. Entonces, pudimos haber llegado a este mismo resultado, a que la media de y era esta, y a que la varianza de y era esta que tenemos aquí, pero digamos el resultado nuevo es que además de tener esa media y esa varianza, y también se distribuye de forma normal, y ese es un resultado bien importante. Vamos a ver ahora por qué. Entonces, nosotros teniendo en cuenta eso, vamos a considerar una variable normal que es bien especial, es la que llamamos estándar. Una variable normal estándar es aquella que tiene media 0 y varianza unitaria, varianza igual a 1. La CDF de esa variable la vamos a denotar de esta manera como phi de z, que por definición ustedes saben que la CDF es la probabilidad de que z sea menor o igual que z,
y eso por definición se calcula, esa probabilidad se calcula de esta manera. Muy bien. Aquí a la derecha presentamos una gráfica de esa variable normal, ¿cierto? Que tiene media 0, está centrada en 0 y tiene una varianza unitaria o una desviación estándar igual a 1. Si la desviación estándar es de 1, entonces por aquí en 2 tendríamos dos desviaciones estándar, ¿cierto? Esto que está acá representaría la probabilidad de que la variable estuviera en el rango de dos desviaciones estándar, y esa probabilidad es algo que ustedes lo veremos ahora cómo se puede calcular. Esa probabilidad de que la variable esté en ese rango, en el rango de dos desviaciones estándar a la izquierda o a la derecha de la media, es igual o es un poco mayor más bien a 0.95. O sea, que en dos desviaciones estándar yo ya estoy cubriendo casi que el 95% de los datos o el 95% de las veces. Para interpretarlo de otra manera, el valor de la variable aleatoria no va a estar más allá de dos desviaciones estándar. Muy bien. Aquí tenemos en la parte de abajo dos funciones bien importantes, que son funciones que están directamente relacionadas con la CDF de la variable normal estándar. Esta que tenemos acá, primero, es lo que se conoce como la función Q, o en inglés también se le conoce como Q function. Bien, y esta función Q está definida de esta manera como 1 menos phi de z, y esa es una probabilidad que se calcula de esta manera. Una notación adicional, y es que esta función, como está definida acá, también tiene otro nombre, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y es el nombre de survival function, ¿bien? O función de supervivencia, que por definición es 1 menos la CDF de la variable. Entonces, la función de supervivencia de una variable normal estándar o la función Q. Son simplemente nombres que se le da a la misma función. Hay otra función que también es bastante usada, sobre todo en ingeniería, que es la función de error, que está definida en términos de la CDF de la normal estándar de esta manera, y esta es pues la definición de esa función de error. Muy bien. Vamos a hablar ahora entonces de cómo nosotros podemos hacer cálculo de probabilidades usando la variable estándar, la variable normal estándar. Y luego veremos cómo podemos generalizar eso para variables que no son estándar, variables normales cuya media no es 0 y varianza no es unitaria. Entonces, si nosotros consideramos que z es una variable normal estándar, ¿cierto? Media 0, varianza 1, nosotros podríamos estar interesados en calcular la probabilidad de que z sea mayor a un z particular, y eso lo tendríamos que calcular usando esta integral. Esta integral no tiene una solución cerrada, ¿bien? No hay solución cerrada. Es decir, no hay una expresión cerrada que podamos evaluar para un valor particular de z. Entonces, ¿cómo se soluciona esta integral? Usando métodos numéricos. Y eso pues se hace en la actualidad usando un algoritmo que va a procesar un computador. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, si no hay una solución cerrada y esto hay que hacerlo a través de métodos numéricos, cómo podemos hacer el cálculo de esta probabilidad? La probabilidad de que la variable normal estándar sea mayor a un z particular, que por definición es Q de z. Si ustedes se dan cuenta de la diapositiva anterior, la probabilidad de que la normal estándar sea mayor a un z particular no es otra cosa que la función Q evaluada en z. De ahora en adelante, los cálculos de probabilidades los vamos a hacer en función de Q. Uno podría calcular no de la forma probabilidad de z mayor que z, sino la probabilidad de z menor que z, y entonces no usar Q sino phi de z. Bien, algunos autores prefieren esta manera,
pero nosotros aquí vamos a usar es la función Q. Vamos a calcular cualquier probabilidad en términos de probabilidades de que la variable normal estándar sea mayor a un valor particular, usando la función Q. Muy bien, pero ¿cuál es el valor que toma Q para un z particular? Sabemos entonces que no hay una solución cerrada, que hay que usar métodos numéricos, entonces una estrategia para saber el valor de Q para un z particular es usar una tabla. Entonces ya hay tablas construidas, ustedes podrán encontrar en internet muchas fuentes de valores de tablas para distintos valores. Lo que quiero traer aquí es un pequeño segmento de una tabla de una función Q y mostrarles cómo leer esa tabla. Entonces, ¿cómo interpreta uno esta tabla? La interpreta de la siguiente manera. Los valores que aparecen acá, que voy a encerrar en rojo, son valores de precisión para Z. ¿Sí? Y estos valores que aparecen en esta primera columna también son valores de Z, pero son, digamos, los valores principales. Luego se le agregan este valor de precisión. ¿Y cuáles serán los valores de Q? Pues los que aparecen acá, que son probabilidades, ¿cierto? Los valores de Q son probabilidades, como lo tenemos aquí, ¿cierto? Es una probabilidad de que la normal estándar sea mayor a un Z particular. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta tabla? ¿Cómo la vamos a leer mejor? Vamos a leer de la siguiente manera. Vamos a considerar, por ejemplo, que yo quiero encontrar cuánto vale Q evaluada en en punto 21, ¿sí? Entonces, yo empiezo con punto 2. Punto 2 está acá, ¿sí? Y me voy a esta precisión de una centésima y entonces encuentro que Q evaluada en punto 21 es punto 4168. Entonces esa es la manera de leer la tabla, ¿cierto? Empiezo leyendo sobre estos valores que están aquí y luego busco el valor de precisión sobre los valores que encontramos acá y llegamos al valor de Z que nos interesa, el valor de Q para un Z particular. Vamos a ver unos ejemplos para practicar un poco más la lectura de esta tabla. Vamos a considerar estas probabilidades que tenemos acá y vamos a ver cómo las podemos calcular. Muy bien, entonces, ¿cuál será la probabilidad de que Z sea mayor que 0? Pues es Q evaluada en 0. Y Q evaluada en 0 es 0.5, como aparece aquí. Eso tiene sentido porque como la estándar tiene media 0, es simétrica respecto a 0, pues entonces la probabilidad de que la variable tome valores mayores que 0 pues será la mitad de la distribución, y como sabemos que todo el área tiene que dar 1, pues esto tiene que ser necesariamente 0.5, que es lo que estamos obteniendo acá. Ahora, esta probabilidad también la podemos expresar en términos de la probabilidad de que Z sea mayor a un valor particular. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Esta probabilidad la podemos reescribir así, como la probabilidad de que Z sea mayor que 0.21 menos la probabilidad de que Z sea mayor que 0.34. Vamos a darnos cuenta por qué es posible hacer eso, aquí en la gráfica. Vamos a suponer que 0.21 está en algún lugar por acá. Por aquí está 0.21. Bien. Y que disculpen, tiene que ser necesariamente a la derecha de 0. 0.21 está en algún lugar por acá y 0.34 está en algún lugar por acá. Entonces, a mí me interesa calcular ¿qué área? A mí me interesa calcular el área que hay entre 0.21 y 0.34, ¿cierto? El área o la curva de la normal entre 0.21 y 0.34, es decir, esta área. Pero si ustedes se dan cuenta, esa área se puede calcular como la resta de dos áreas. El área que hay de 0.21 hacia la derecha menos el área que hay de 0.34 hacia la derecha. Si yo resto esas dos áreas, obtengo el área que está en verde, que es la que me interesa. Y eso es lo que justifica esta forma de reescribir la probabilidad que nos están pidiendo.
Entonces, esta probabilidad de que z sea mayor que 0.21 no es otra cosa que q evaluada en 0.21, y esta probabilidad de que z sea mayor que 0.34 no es otra cosa que q evaluada en 0.34. Y estos valores los leemos de la tabla. Q evaluada en 0.21 ya lo habíamos hecho, es 0.4168, y Q evaluada en 0.34 es 0.3669. Ahora, para calcular las otras, vamos a ver cómo sería el ejercicio. Entonces, la probabilidad de que z sea menor que 0.41. Eso es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea mayor que 0.41, ¿cierto? Recuerden que siempre queremos expresar las probabilidades en términos de mayor que, de la probabilidad de que la variable sea mayor que un valor particular, porque eso nos va a permitir escribir en términos de q. Sabemos que esto es q evaluado en 0.41, y de nuevo podemos ir a la tabla y encontrar que es 0.3409. Eso se lo restamos a 1 y llegamos al resultado. Veamos esta última, la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 0.13. Esta es bien interesante, quiero que la visualicemos aquí en la gráfica. Suponga que por aquí tenemos en algún lugar a menos 0.13. Bien, y entonces a mí me interesa encontrar el área bajo la curva de la normal para valores menores que menos 0.13. Si ustedes se dan cuenta, es importante tener en cuenta la propiedad de simetría de la distribución normal. Entonces, si yo ubico por acá 0.13, como yo sé que la normal es simétrica respecto a 0, entonces el área que hay bajo la curva de 0.13 hacia la derecha es la misma que hay de menos 0.13 hacia la izquierda. Esas dos áreas que estamos representando ahí son las mismas porque la PDF es simétrica respecto a 0, y por lo tanto esta probabilidad yo la puedo escribir como la probabilidad de que z sea mayor que 0.13, y eso es q evaluado en 0.13. Muy bien. Ahora, tener la tabla digamos, es bueno saber uno usar la tabla y saber leer la tabla, porque a veces no hay un computador a la mano, pero si tenemos un computador a la mano y tenemos algún software de cálculo científico, quiero hacer una anotación en ese caso especial. Supongamos que usted tiene instalado MATLAB. Entonces, si usted tiene instalado MATLAB, podría usar la función QFunc. Usted coloca acá el valor de z para el cual quiere evaluar. Eso sería la función q evaluada en 1, o sea que eso le retornaría, ese valor es de 0.15 si no estoy mal. Bueno, y en Python, que también es un ambiente que podemos utilizar para hacer cálculo científico, con la ventaja de que es de software libre, con estas tres líneas podemos también encontrar el valor de q evaluado en 1. Primero importamos el módulo de estadística de SciPy, SciPy es un conjunto de librerías de cálculo científico desarrolladas para Python. Entonces nosotros del módulo de estadísticas de SciPy vamos a importar la clase norm. Esta clase norm está asociada a la distribución normal, y luego entonces vamos a crear una variable z con distribución normal, con media 0 y varianza 1, es decir, una normal estándar. Y luego, asociada a esa clase norm, hay varios métodos. Hay un método para calcular la PDF, para calcular la CDF, o también para calcular la función de supervivencia, que habíamos dicho que también es la función Q, y la evaluamos en 1. Entonces sería la función Q evaluada en 1, que es la función de supervivencia evaluada en 1. Esto para hacerlo en Python. Muy bien, entonces aquí podemos ver a grandes rasgos cómo hacer cálculos de probabilidad para una variable estándar usando tablas, leyendo los valores de Q, o usando software.
Insisto en que esta no es la única manera de hacerlo. Hay algunos autores que prefieren usar directamente la función de distribución acumulativa, la CDF de Z, y no la función Q. Pero es una cuestión más de gusto que otra cosa. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la variable normal no es estándar? ¿Cómo haríamos los cálculos de probabilidad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estandarizar la variable. ¿Eso qué quiere decir? Observen que si x es normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces yo puedo crear una variable z que sea función lineal de x, como aparece acá, x menos mu sobre sigma. Mu y sigma son escalares, son la media y la desviación estándar de x respectivamente. Nosotros ya habíamos demostrado que si una variable es función lineal de una variable normal, entonces la primera también es de distribución normal. O sea, ya habíamos demostrado que z tiene distribución normal. También se puede demostrar que efectivamente el valor esperado de z es igual a 0 y la varianza de z es igual a 1. Es decir, que z es una variable que es estándar con media 0 y varianza 1. Entonces, ¿por qué vamos a usar eso? Porque tomamos cualquier variable normal que tenga media mu y varianza sigma cuadrado, la estandarizamos y con ese proceso podemos calcular probabilidades usando siempre la variable estándar. Vamos a ver cómo sería el asunto. Suponga que yo quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor que x. Observen que x no es estándar, ¿cierto? Entonces, con esta relación que tenemos acá, ¿cierto? Yo sé que z sí es estándar, entonces yo busco expresar a x en términos de z y lo hago de esta manera, ¿cierto? De esta relación podemos llegar a que x es z por sigma más mu. Entonces simplemente lo reemplazo. Entonces la probabilidad de que x sea mayor que x será igual a esto, simplemente lo reescribo. Ahora yo despejo a z, que es lo que me interesa, y yo sé que esta probabilidad es q evaluada en este valor particular que es x menos mu sobre sigma. Muy bien. Entonces este es un proceso importante porque con esto estamos viendo que yo puedo calcular la probabilidad para una variable no estándar en función de q, usando q, o sea, usando de manera indirecta una variable estándar. Vamos a ver un ejemplo. Considere que x tiene en general media mu y varianza sigma cuadrado y vamos a verificar esa propiedad que habíamos presentado al principio, es que la probabilidad de que cualquier variable normal, sin importar su media y su varianza, esté respecto a su media o no esté más allá de 3 desviaciones estándar respecto a su media, eso es un valor que está muy cercano a 1. Entonces, esa probabilidad que estamos presentando acá, yo la puedo reexpresar de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué lo puedo hacer así? Vamos a mirarlo acá. Observen que x, como lo hemos visto ya, está centrada respecto a la media, ¿cierto? Vamos a usar un poco de la escala de la gráfica y vamos a asumir que por aquí está mu menos 3 sigma y por acá está mu más 3 sigma o 3 veces la desviación estándar. Entonces a mí me interesa calcular cuál es la probabilidad de que la variable esté en este rango entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma. Entonces observen que yo sé que el área bajo toda la curva debe ser 1. Muy bien. Y si yo a eso le resto la probabilidad de esta cola, y esta cola representa ¿qué probabilidad? Representa la probabilidad de que x
sea mayor que mu más 3 sigma. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Y esta cola, o la probabilidad de esa cola, es igual a la que hay en este otro lado a la izquierda por la simetría de la distribución. De manera que si yo tomo toda el área bajo la curva, que es 1, y le resto 2 veces la probabilidad de una de esas colas, pues voy a obtener el área que me interesa, que es la que está encerrada entre 1 menos 3 sigma y 1 más 3 sigma. Eso justifica esta expresión que tenemos aquí. La que tenemos aquí realmente, aquí arriba. Luego lo único que hacemos es expresar a esta probabilidad en términos de Q, usando este procedimiento que tenemos aquí a la izquierda, ¿cierto? Usando la estandarización. Entonces, si nos damos cuenta, yo puedo simplificar esto, porque aquí está mu con este menos mu se cancela, ¿cierto? Después de haber restado la media, y al dividir por la desviación estándar, simplemente me queda Q evaluado en 3. Y Q evaluado en 3 es este valor pequeño, de manera que a fin de cuentas la probabilidad de que la variable no esté más allá de 3 desviaciones estándar respecto a la media es de 0.9973, casi 1. Insisto de nuevo entonces que pues casi todos los valores que tome la variable, la mayoría del tiempo no van a estar más allá de 3 desviaciones estándar, aunque en teoría la variable pues va a tomar valores entre menos infinito e infinito. Solo que en la práctica, como estamos viendo, pues no van a estar más allá de 3 desviaciones estándar respecto a la media. Muy bien. Para terminar este ejemplo, de nuevo para poner en práctica el cálculo de probabilidades con una normal no estándar, aquí a la derecha presentamos la gráfica de nuevo de la variable estándar, de la normal estándar, y vamos a ver entonces cómo calcular estas probabilidades. Entonces empecemos. La probabilidad de que x sea menor que 6, yo la puedo expresar como 1 menos la probabilidad de que x sea mayor que 6, y esto ya lo habíamos visto, es Q evaluado en 6 menos la media, que es 2, sobre la desviación estándar, que es 2. Es decir que la probabilidad de que x sea menor que 6 es Q evaluado en 2, ¿cierto? 6 menos 2, 4 sobre 2, 2. Y bueno, ya a ustedes les dejo como tarea evaluar cuánto vale Q en 2 y a eso restárselo a 1 para obtener el valor de probabilidad. Ahora hagamos el ejercicio para x mayor que 3. Vamos a ver qué pasa con x mayor que 3. Entonces, para x mayor que 3, esto es relativamente sencillo porque es Q, entonces evaluado en 3 menos la media sobre la desviación estándar, es decir, Q evaluado en 1/2, en 0.5. Veamos el caso del literal C, en que x es menor que menos 2. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? X menor que menos 2. Vamos a mirarlo de distintas maneras. Empecemos de la manera un poco más quizás mecánica y usando el procedimiento que hemos venido usando hace unos minutos. Y es decir, bueno, entonces esto será 1 menos la probabilidad de que x sea mayor que menos 2, es decir, 1 menos Q evaluado en menos 2 menos la media sobre la desviación estándar, es decir, 1 menos Q evaluado en menos 2. Si ustedes recuerdan de la tabla anterior,
nosotros teníamos, de la tabla anterior nosotros teníamos que en muchas ocasiones las tablas de la función q son para valores positivos de su argumento. Aquí tenemos un valor negativo, entonces eso sería un problema. En el caso de hacerlo con software, usando MATLAB o usando Python, pues no sería un problema, pero suponga que usted no tiene acceso a esos paquetes de software y tiene solo la tabla y tiene argumentos y la tabla funciona solamente para argumentos positivos, entonces ¿qué hace ahí? ¿Sí? Ahí lo que podemos hacer es recordar que Q, la definición de Q, sabemos que por definición Q evaluada en un z particular es la probabilidad de que la variable normal estándar sea mayor que ese z. Aquí tenemos, como dije antes, la representación gráfica de esa distribución normal estándar. Entonces, si yo me ubico en Q de menos 1, yo sé que eso es la probabilidad de que z sea mayor que menos 1. Entonces yo miro y menos 1 está más o menos como por acá. Bueno, realmente esto era menos 2, ¿no? Veníamos trabajando era con menos 2. Entonces menos 2 está aquí. Muy bien, esto es menos 2. Y yo necesito calcular la probabilidad de que z sea mayor que menos 2. Por la simetría observen que esa probabilidad de que z sea mayor que menos 2 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de esta cola, ¿cierto? A mí me interesa toda esta área. Bien, la probabilidad de que z sea mayor que menos 2. Entonces yo la puedo calcular como 1, que es toda el área, menos esta colita que está acá. Y esa colita que está ahí representa la probabilidad de que z sea menor que menos 2, que es la misma probabilidad que tenemos aquí al otro lado, que es la probabilidad de que z sea mayor que 2. Te la escribo una vez como la probabilidad de que z sea mayor que 2. Y yo sé que entonces esto es 1 menos q evaluado en 2. Muy bien. Entonces vuelvo acá. Entonces yo tengo 1 menos q evaluado en 1, que es 1 menos q evaluado en 2. Y de esa manera podría usar la tabla donde los valores de z tienen que ser positivos. Esto aquí era un 2. Muy bien, esta sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo era recordar, digamos, partir de la simetría no directamente sobre la estándar, sino sobre X, sobre la no estándar. Entonces es considerar que yo sé que en la variable X no está centrada sobre 0, sino que está centrada sobre 2, que es la media. Bien. Y a mí me interesa calcular la probabilidad de que x sea menor que menos 2. Entonces, por aquí está 1, por acá está 0, por acá está menos 1 y por aquí está menos 2. ¿Sí? Por aquí tendríamos 3, 4, 5 y 6. Entonces, observen que en x, que no es estándar, está centrada en 2. Y yo necesito calcular la probabilidad de que x sea menor que menos 2. O lo que es lo mismo, la probabilidad de que x sea mayor que menos 2. Entonces, ¿cómo puedo calcular eso? Si ustedes se imaginan un poco aquí, no tengo la gráfica pues, de la distribución para x, pero imagínense un poco el asunto. Yo sé que la distribución de x está centrada en 2 y yo quiero calcular la probabilidad de que x sea menor que menos 2. Esa es la probabilidad original que me están pidiendo. Por simetría, es la misma probabilidad de que x sea mayor que 6. Esa es la probabilidad de una cola, ¿cierto? La probabilidad de la cola izquierda de menos 2 hacia menos infinito es la misma probabilidad desde 6 hacia infinito, porque menos 2 y 6 están equidistantes respecto a la media. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo pude haber calculado esto así, como la probabilidad de que x sea menor que 2 es la misma probabilidad de que x
sea mayor que 6. Y entonces eso es Q evaluado en 6 menos la media, que es 2, sobre la desviación estándar, que es 2, y esto nos lleva a Q evaluado en 2, que es lo mismo que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, si fijan bien, es Q evaluado en 2. Entonces, dos formas distintas de llegar al mismo resultado, trabajando directamente sobre Z y la simetría de Z, o trabajando primero sobre la simetría de X, que es no estándar, y luego llegando a Z. Bien, yo dejo como ejercicio este literal D para que ustedes lo trabajen, es relativamente sencillo. Ya habíamos hecho algo parecido en una diapositiva anterior. Esto es todo hasta acá para este video. Como dije antes, en un video posterior, el de ejercicios resueltos para el módulo 3, veremos una aplicación de la variable normal en un contexto más de ingeniería. Muchas gracias.